estamos viendo los tres tipos de hombres en el Nuevo Testamento. Y el domingo antepasado vimos al hombre espiritual, ¿verdad? Hemos aprendido cómo son las características de un hombre espiritual. Pero en esta mañana vamos a hablar del hombre carnal. ¿Cómo es el tipo del hombre carnal? ¿Ya estamos listos? Gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 3. Y vamos a meditar en la palabra desde el verso 1 hasta el verso 4. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Nuevamente tiene como título Colaboradores de Dios. ¿Cuántos colaboradores de Dios hay en esta mañana? Gloria al Señor. La palabra del Señor dice así: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Los tres tipos de hombres en el Nuevo Testamento. Hemos visto la semana pasada al hombre espiritual. Ahora vamos a ver al cristiano carnal. Y contrario al hombre natural, que no tiene el Espíritu Santo en su vida, y por lo tanto no es un hijo de Dios. Y como no es un hijo de Dios, entonces ¿qué hijo es? Es un hijo carnal, es un hombre carnal. Es una persona cristiana, ¿verdad?, que ha confesado a Jesús como su Señor y su Salvador de su vida, que forma parte de la familia de Dios, como lo vemos en la forma que el apóstol Pablo lo llama. Dice aquí en la primera parte, lo llama, le dice hermanos en el verso 1. De manera que yo, hermanos, Pablo está hablando aquí a hermanos, a una congregación. ¿Me dejo entender? De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y podemos decir que el cristiano carnal, una persona en quien habita el Espíritu Santo y que es propiedad de Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. ¿Estamos aquí, iglesia? Vamos a estudiar ahora. El Señor nos va a refrescar, porque sé que ustedes tienen bastante palabra en su corazón, pero ahora falta aplicarlo, obedecerlo. Amén. Dice la palabra: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El verso 20: pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces nos está hablando la palabra. Estamos viendo que el cristiano carnal, una persona en quien habita el Espíritu Santo y que es propiedad de Dios. Y dice, pero su vida, en lugar de ser gobernada por el Espíritu Santo para glorificar a Dios, es dominado ¿por quién? Es dominado por la carne y por sus deseos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta palabra yo sé que va a generar en usted un rompimiento. Pídele al Espíritu Santo que te dé sabiduría para entender, que te revele su palabra, para que tú la puedas obedecer, la puedas cumplir. Gálatas 5, 16 al 17, vamos a refrescarnos un poco qué es lo que dice la palabra. Digo pues, nos está diciendo a la iglesia, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El verso 17, porque el deseo de la carne es, ¿qué cosa? Es contra el Espíritu,
Y el espíritu es ¿contra quién? Contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Por eso que el Espíritu Santo nos redarguye y nos frena. Cuando queremos hacer algo, tomar una decisión, el Espíritu Santo dice, un momentito, por ahí no es la cosa. El Espíritu Santo te controla y te dice, ya quieres hablar algo, quieres responder algo. Y el Espíritu Santo, un momentito, refrena tu lengua, tranquilo, tranquila, no respondas. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que el Espíritu Santo no nos ha puesto un tapón? Ha querido salir esa carnecita de venganza. Y todos los días luchamos con eso, hermanos. Todos los días. El que diga que no es mentiroso, todos los días. Y vamos a ver la primera característica del hombre carnal. Es muy importante que comprendamos primeramente cuáles son los peligros. ¿Cuáles son esos peligros de ser cristianos carnales? Hay peligros, hermanos. ¿Cuál es el primer peligro? Ser un cristiano débil espiritualmente. Ser un cristiano débil, no saber qué hacer cuando viene la avalancha de pruebas y de problemas y de circunstancias y no sabemos qué hacer, nos abrumamos, nos llenamos de enojo, de odio, de cólera, de resentimiento y estamos siendo presos del hombre carnal. Viene el dolor de cabeza, viene la ansiedad, viene el debilitamiento, viene el agotamiento, ya no puedes dormir, te enojas, te molestas por todo, te irritas y ya no sabes qué hacer. Es decir, débil ante la tentación, débil ante la crítica, débil ante las dificultades de la vida. Todos tenemos problemas, todos. Grandes, chiquitos, pequeños, anchos, angostos, flacos, todos. Todos tenemos pruebas, todos tenemos problemas. Si yo me pasaría contando mis problemas aquí, los cansaría. Haríamos una vigilia. Y al único que le interesa mis pruebas es a Dios. El único que me va a solucionar mis problemas es Dios. ¿A dónde tengo que correr? Yo me acuerdo de mi mamá cuando me decía, yo estaba en problemas con mi esposo de separación. Mi mamá fue bien dura conmigo y le agradezco a Dios por haber sido dura conmigo. Porque si hubiera sido blandita, no estaría en el lugar donde el Señor me tiene en estos momentos. Estaría mediocre, estaría, sabe Dios, perdida en el mundo. Mi mamá me encontró tirada en mi cama con depresión y me dijo, ¿así vas a vencer tus batallas? Yo que tú, me dijo, estaría al pie de mi cama de rodillas. Dije, wow, mi mamá qué dura que es conmigo. Me molesté, me enojé. Es más, ella no quería que viniera porque cada vez que venía me exhortaba y me llamaba la atención y yo no quería. Y yo quería huir de los problemas. ¿Y sabe cómo quería yo huir de los problemas? Durmiendo, comiendo, porque tenía ansiedad. Tenía ansiedad, me encontraba debajo de las almohadas galletitas pícaras, morochas. Y luego me encontraba gaseositas por ahí escondidas. Quequecitos. Chicles. Me estaba buscando una adicción a algo. Y por eso entiendo las personas cómo se vuelven adictas a las drogas, al alcohol. Otros se vuelven adictos a la cafeína, al café. Otros se vuelven adictos a pastillas, a juegos. Busca. La persona al celular, a las redes sociales, al teléfono, es una cosa que no puedes vivir sin el celular. Entonces, como seres humanos vivimos buscando dependencias. ¿De qué depender? ¿A dónde refugiarnos? Andamos buscando eso. Andamos buscando dónde liberarnos, ¿verdad? Dónde encontrar esos refugios. En el nombre de Jesús. Marcos capítulo 14, el verso 38 nos habla que debemos de velar y orar
¿Para qué, iglesia? ¿Para qué, iglesia? Tiene que usted leer en voz alta para que de esa manera le entre la palabra. Tenemos que velar y orar para que no entréis en qué. El espíritu a la verdad está qué. Pero la carne qué. ¿Lo estoy diciendo yo? Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque hay liberación. Y el segundo peligro, escuchen bien, el segundo peligro de ser cristianos carnales es no disfrutar de la vida abundantemente que Cristo nos ha dado. Te hace feliz por un momentito la comida, pero después que has comido viene la tristeza, no sé qué me pasa, o de repente te compras una ropa nueva o eres feliz en ese momento con la ropa nueva, pero después que la ropa ya se lava, ya pasó el encanto. O quizás de repente tienes una casa bonita, un auto bonito, esa alegría te duró solamente una semana. ¿Por qué? Porque hay vacíos, hay insatisfacción dentro del corazón. Y se han dado cuenta que el dinero muchas veces maneja tus estados de ánimo, ¿sí o no, hermanos? Cuando tú tienes platita en el bolsillo, ¿cómo estás? Y cuando no hay dinero en el bolsillo, ¿cómo estás? Enojado. Porque un cristiano no puede estar enojado. Porque un cristiano no puede estar enojado. Yo me acuerdo cada vez que me quiere venir el enojo a mi corazón, me acuerdo de este corito. El Espíritu Santo es tan amoroso que me canta. Porque un cristiano no puede estar enojado. Sí, Señor, perdóname, Señor, te entrego a ti este enojo, esta cólera, esta ira. No permite que cale más adentro ni más profundo. Que salga, Señor. Entonces, no disfrutar de la vida abundantemente que Cristo nos ha dado, pues seguimos caminando en el camino de muerte, como decía el pastor Carlos en la oración. Yo no sabía cómo él iba a orar en esta mañana, el Espíritu Santo le ha ido guiando. Él no sabía el mensaje que traía en esta mañana tampoco, pero el Espíritu Santo sí. Y él va consolidando todo y va colocando el mismo lenguaje en el corazón de él y en mi corazón. Porque en nuestros corazones hay depósitos. Queremos ser útiles para el Señor. Para eso nos esforzamos, para eso ayunamos, para eso vigilamos, para eso oramos, para eso estudiamos. Para servirle al Señor en obediencia a Él. Estamos camino a la muerte que nos roba el gozo, nos roba la paz, roba la esperanza que el Señor nos da. Y eso es fácil de identificar en la persona cuando conversamos. ¿Cómo es su lenguaje? ¿Cómo es su conversación? A veces yo escucho conversaciones y digo, wow, qué carencia de la realidad de la persona. Y el ser humano de hoy en día es así, vivimos de la apariencia, queremos estar en el status quo, no queremos quedarnos menos. Si alguien tiene la zapatilla de marca, yo también quiero la zapatilla de marca. No tengo ni para comer, pero quiero la zapatilla de marca. Hermanos, yo era así antes. Yo quería la ropa de marca, la zapatilla, mi familia era así. Hasta que el Señor nos enseñó y nos dijo que la marca no identifica a la persona. Lo que identifica a la persona es la sencillez y la humildad. Eso es lo que identifica a la persona. Y el Romanos 8:6 dice en su palabra, si podríamos por favor ponchar Romanos 6, dice, porque el ocuparse de la carne, ¿qué cosa es, iglesia? Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué cosa es? Es vida y paz. Antes yo veía que alguien progresaba, prosperaba y decía, ¿cómo también quisiera yo igual que esa
viaja esa persona. Hay que ser honestos, hermanos. No podemos ser hipócritas. Tenemos que, si nosotros mismos no nos reconocemos, no nos identificamos, ¿cómo va a ser su obra el Señor en nosotros? Hasta que entendí y le pedí al Señor, Señor, yo no puedo vivir anhelando lo que otros tienen. Yo tengo que vivir mi vida, la que tú me has asignado, Señor. Y cuando hemos pasado por los procesos de la escasez, le hemos dado gloria a Dios. Claro, no ha sido fácil. ¿A quién le gusta pasar escasez? A nadie. Tú que has estado acostumbrado a abrir tu refrigerador, yo he estado acostumbrada a abrir mi refrigerador y había abundancia de comida. Al extremo que me he dado el lujo, cuando no me ha gustado cocinar algo, he botado las cabezas de pescado a la basura. Y muchas veces mi esposo me recriminaba y me decía, ¿cómo es posible que botaste la comida? Me sobraba comida y lo botaba al tacho de basura. Y mi esposo me decía, hay que aprender a valorar lo que el Señor nos da. Y de todo eso le he tenido que rendirle cuentas al Señor, le he tenido que pedir perdón al Señor, perdón a mi esposo, por no haber sido una buena dirigente y administradora en mi hogar, en mi casa. Desde allí aprendí a no botar ni un grano de arroz, a valorar la comidita. Y les he empezado a decir a mis hijos, bueno, por este tiempo no va a haber carne, por este tiempo va a haber más vegetales, va a haber más verduritas. No es que yo quiero comer la proteína, sí, pero la proteína solamente va a ser de este tamañito, porque esa es la indicación médica. Ya no vas a comer la proteína del tamaño grande del plato. Más bien de ese tamaño grande del plato tienen que salir 4 porciones. Y he tenido que orar para que mi familia entienda. Porque Pablo dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Pero si nosotros no somos probados, entonces ¿cómo el Señor te va a promocionar al otro nivel? ¿Cómo tú vas a poder compartirle a otra persona que está pasando por escasez si tú no lo viviste? ¿Cómo le vas a poder predicar a otra persona, compartirle de la provisión cuando tú no lo has experimentado? Y otra de las cosas, hermanos, ser agradecidos. Cuando nos hemos sentado con mi familia a veces a tomar un lonche y bueno, y el pan sin nada. Hay que tostarlo para que cambie un poco de sabor. Y dice la palabra que hay que darle gracias a Dios en todo tiempo. Ahora hay, mañana no sabemos, pero ahora hay para echarle alguito al estómago y hay que ser agradecidos. ¿Saben por qué, hijos? Porque el Señor está probando nuestro corazón. Si nosotros no aprendemos a ser agradecidos, ¿cómo nos va a dar el Señor? Y el tercer peligro, no ser agradables a Dios con nuestra vida. Ese es el tercer peligro. No agradarle al Señor. El cristiano carnal puede vivir un cristianismo de apariencias, que puede llegar a ser admirado por personas, pero no es agradable al Señor. Romanos 6, del 6 al 8. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué cosa, iglesia? Fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El verso 7. Porque el que ha muerto, ¿qué cosa? Ha sido justificado del pecado. Y el verso 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Eso hay que tenerlo bien claro, hermanos. Nosotros por eso cada día tenemos que agradarle, no solamente ser cristianos de domingo, cristianos de todos los días, o no solamente cristiano cuando salgo a evangelizar para que me miren, no, cristiano de todos los días, en tu casa. Ahí es la primera escuela, ahí es el primer entrenamiento, en tu casa, tus hijos son tus primeros jueces, tu familia son tus primeros jueces. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Ante los ojos de Dios tenemos que agradarle
cuando le agradamos a Dios, todo lo demás va a fluir, porque es algo que viene de lo profundo de tu corazón, va a fluir. Y número 2, ahora veamos en la palabra de Dios cuáles son las características de los cristianos carnales. ¿Cuáles son esas características? Primera de Corintios 3, vamos a volver a leer del 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? El apóstol Pablo pudo reconocer que los cristianos de la iglesia de Corinto, estaba hablando aquí de la iglesia de Corinto, eran cristianos carnales. Y en estos versículos podemos comprender algunas de las características del cristiano carnal. Número 1, la primera característica: los cristianos carnales son como niños en Cristo. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Cómo es un niño? El niño es berrinchoso, el niño es rebelde, el niño es desobediente. ¿Cómo es el niño? No hace caso. Se le dice, se le corrige y aún así sigue haciendo el berrinche. Tenemos que comprender que los niños en Cristo no son solamente aquellos cristianos recién convertidos, sino también aquellos cristianos inmaduros, que a pesar del tiempo que tienen de ser cristianos, no crecen espiritualmente y no avanzan en su conocimiento de la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Usted tiene que preguntarle al Espíritu Santo: Señor, ¿por qué no estaré avanzando? Señor, ¿por qué me he quedado ahí? Señor, ¿por qué, Señor? Pregunte. Capaz falta mejorar algo más en mí. Capaz necesitas cortar, liberar. ¿Cuántas veces cuando he orado el Espíritu Santo me ha puesto en el corazón: pide perdón a tu hijo? Y dice: ¿pero por qué, Señor, le pido perdón a mi hijo? Por esto. Wow. Pero Señor, todavía tiene 12 años, no está en la edad suficiente para escuchar algo tan fuerte. Y el Señor me dio el tiempo y el momento. Y en una administración en la iglesia vino un profeta de la Argentina y se acerca a mi hijo y ora y le dice a mi hijo: el diablo desde el vientre de tu madre te quiso matar. Al escuchar yo eso, dije: Señor, este es el tiempo y este es el momento de poder pedirle perdón a mi hijo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando yo no tenía a Cristo, quisimos abortar a mi hijo, a mi único hijo varón, el segundo. Por eso es que cuando venimos a Cristo tenemos que orar y conversar, porque el Espíritu Santo es una persona. Decir: Señor, ¿qué hay más en mí que no puedo avanzar, que no puedo crecer, ni como persona, ni como hijo de Dios? ¿Qué está pasando, Señor? Enséñame. Si tú le dices al Espíritu Santo: enséñame, muéstrame, límpiame, lávame, sáname, Él lo va a hacer. Porque Él es tan amoroso, Él es tan bueno. Señor, capaz de repente en un ayuno aquí, orando no hace mucho, yo le hablaba al Espíritu Santo: Señor, ¿por qué esto y lo otro? Y el Señor me mostró y me dijo: es que tú, cuando saliste de tu casa, saliste de la manera incorrecta. Tus padres se enojaron contigo. Mire cómo me habló el Espíritu Santo, como una película. Tus padres se enojaron contigo. Tus padres se molestaron contigo porque tú saliste embarazada. Tus padres querían que tú salgas de tu casa vestida de blanco. Tus padres querían que tú salgas como debía de ser. Y en ese momento me humillé,
pedí perdón, arranqué y destruí en el nombre de Jesús. Tú eres la hija mayor y sobre ti hay mucho peso que cae. En ese momento empecé a rendirme y a humillarme. Hermanos, cuando hay pecado hay consecuencias. Y a veces esas consecuencias no las puedes reparar tú. El único que las puede reparar es Jesucristo. Él es el único. Y otra de las cosas que le preguntaba al Espíritu Santo, le decía: Señor, no pude verlo a mi papá antes de morir, no estuve con él, no pude, Señor. Y el Señor me dio la oportunidad de hacer lo que yo no hice por mi padre, por otras personas que no eran mi sangre. Pero el Señor me las permitió. ¿Saben por qué? Para remediar esa culpa que había dentro de mi corazón. Y el hacer esos actos de amor por esos ancianos que no eran mi sangre, que no eran mi carne, eran ajenos a mí, el Señor me mostraba su compasión, su misericordia. Yo le decía: Señor, ¿y por qué yo tengo que hacer esto? A mí no me corresponde, yo no soy la indicada. Pero el Espíritu Santo me decía: tú tenías culpa por no haber estado con tu papá, y yo lo permito para que tú sanes esa herida de tu corazón y te pongas a cuenta, porque al hacer esos actos de amor con esas personas, hermanos, cuando yo la bañaba a esa anciana que no era mi familia, la bañaba y era como que miraba a mi padre y estaba sanando mi corazón. Y eso es lo que quiere el Señor hoy en esta mañana, que sanes tu corazón, que te pongas a cuentas con Dios, porque Él nos ama. Él es tan bueno y misericordioso. A Él no se le escapa nada. ¿Tú te has preguntado por qué tienes ese carácter lleno de ira y de enojo? Pregúntale al Espíritu Santo y Él te va a mostrar por qué. De repente te portaste mal con alguien en tu casa, con tu madre, con tu padre, no lo sé. O es una maldición generacional que te persigue. Hermanos, ya no estamos en la cuenta regresiva. Con este acontecimiento en Israel estamos en la cuenta regresiva. ¿Qué pasaría si Cristo viniera hoy o mañana? ¿Qué pasaría si Cristo viniera? ¿Cómo nos encuentran? Divididos, enojados, molestos, rebeldes, jugando a ser cristianito, a la iglesia. ¿Así nos encontraría el Señor? No lo sé, solo tú lo sabes. Y ser un niño en Cristo significa no profundizar el conocimiento de la palabra de Dios. Ese es el otro problema, el no profundizar la palabra de Dios. Nos dejamos llevar por lo que oímos en el YouTube, por lo que tantos pastores hay en el YouTube. Nos dejamos por esa corriente, nos dejamos. Hermanos, primero hay que informarnos. Primero hay que orar, preguntarle: Señor, ¿será tu voluntad que yo escuche a este o cual pastor? ¿Estará, Señor, en lo porque el único que lo sabe Dios, hermanos? Nadie más. Primera de Corintios, capítulo 3, el verso 2. ¿Qué dice 3:2? Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni soy capaces todavía. Entonces, profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso qué importante es estudiar la palabra del Señor. ¿Cuántas veces como pastores no los animamos a ustedes? Estudien. Y algunos motivados se anotan, estudian, y en el proceso van declinando, se van yendo. De lo que comenzaron 10, se quedan 2. Miren, ahorita en el discipulado comenzaron como 6. Me decían: pastora, ¿cuándo va a haber el discipulado? ¿Cuándo va a haber? Retomamos el discipulado vía Zoom, todavía no presencial, sino vía Zoom. Se anotaron. De pronto el hermano Hugo, que está a cargo de enseñar ahora, me dice: pastora, quiero informarle que lamentablemente ahorita solamente hay 2 hermanos que están perseverando en estudiar el discipulado. No hay más. Y como pastores nos apena,
Y ahí nos damos cuenta que son cristianos carnales, emocionales, quieren, pero le han preguntado al Espíritu Santo por qué no permanecen, por qué no continúan. Algo pasa. ¿Por qué no perseveran? ¿Por qué no trascienden? ¿Saben por qué? Porque se conforman solamente con cosas básicas, con lo elemental. Entonces, si un cristiano no está bien alimentado con la palabra de Dios, ¿cómo va a ser? Va a ser presa fácil, va a ser blanco de Satanás. Te va a tirar flechazos y te va a derribar. Ser un niño en Cristo significa no tener compromiso. Tomar la vida cristiana y los ministerios del Señor como un juego. Yo recuerdo, hermanos, cuando el pastor Javier me asignaba una tarea en la iglesia, yo no tuve nunca la oportunidad de decirle no puedo, pastor, o no me siento capaz. Nunca le he dicho al pastor, me daba vergüenza. Cuando él me asignaba una tarea en la iglesia, amén, pastor, dentro de mí me temblaba y decía, ¿cómo voy a hacer? El reto mayor que me dio él fue que me encargara de la escuela dominical de los niños. Y dije, Dios mío, yo no soy maestra. Y él no me dio nada para enseñar a los niños. Él me dijo, hermana, usted vea cómo les va a enseñar. Ya se imaginan tener que buscar material. Tuve que invertir, irme a la librería cristiana a comprar materiales. Yo no le dije al pastor, deme usted los recursos para poder hacer. O me puse a hablar, ¿cómo es posible que me da una tarea y no me da nada? No, el Señor me daba la fuerza y la estrategia para conseguir los recursos, ir a comprar y traer el material, imprimir las hojas para enseñarles a los niños. Tanto así que motivé tanto a mi familia que mi esposo me mandó a construir un titiritero. Con un hermano de aquí de la iglesia construyó, ya se extrapasaron con ese titiritero porque pesaba una barbaridad. Yo quería solo de cartón, quería algo sencillito. Yo le hice las cortinitas, cosí a mano, le puse blonditas, compré los títeres. Yo hacía de títere, mi hija me ayudaba, me ponía nariz roja, me peinaba con cachitos, me hacía chapitas y así salía de niña, haciendo, pero ahí fue el Señor trabajando en mis emociones, trabajando en mi corazón. Yo no me daba cuenta, pero el Señor estaba sanando mi corazón. Y el Señor ha visto siempre mi corazón, esa disposición, que yo siempre decía, amén, pastor, sí, pastor. Hasta el día de hoy le tenemos una lealtad y una fidelidad al pastor principal. Él nos dice algo, amén, pastor. Son valores. Son valores, como dice la pastora Nercita, son valores. Le doy gracias a Dios porque en mi casa me enseñaron buenos valores. Me dieron buenos valores. Y hasta el día de hoy los he transmitido hacia mis hijos. Y así sigue. 1 Corintios 13:11. Eso no les iba a decir, pero es el Espíritu Santo, que alguien le debe estar hablando en esta mañana. Amén. Sé que alguien le tiene que estar hablando, el Espíritu Santo. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. No podemos estar con 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, 70 años, pero todavía seguimos siendo niños. Con las actitudes, con el comportamiento. ¿Cuándo vamos a crecer? Ser un niño en Cristo significa no tener firmeza ni convicción en lo que hemos creído, o sea, hay incredulidad. Es ser movido fácilmente por doctrinas y enseñanzas de hombre. Si alguien te dice, vamos a hacer esto, tú corres como corderito, vamos a hacer eso. Mi pregunta es, ¿le preguntaste al Señor? ¿Le consultaste al Señor? ¿El Señor te puso paz? ¿Te sujetaste a tus líderes donde el Señor te colocó? Porque hay formas y hay canales de cómo comunicar. Amén. Aleluya.
Pero ahora con esto del WhatsApp, de verdad que a mí me asombra que hermanos cristianos, pastora, me despido de su iglesia, gracias por haberme acogido, se me pidió por WhatsApp. ¿Hasta dónde hemos llegado? Dije al Señor. ¿Y qué cosa pienso yo? Carnal. Un cristiano inmaduro, carnal. Se quedó como niño, como niña, no creció. Así es. Efesios 4:14, que dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sí, Señor. Qué importante es no caer en el error, hermanos. Y ahora se está cumpliendo pues lo que dice la palabra. En los posteriores tiempos la maldad se multiplicará, habrá falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, y lo estamos viendo. La segunda característica, los cristianos carnales se distinguen, ¿por qué? Por sus malas actitudes, tienen malas actitudes. 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Las malas actitudes, hermanos, de celos del éxito, del celo de las bendiciones y del celo del reconocimiento que recibe nuestro prójimo. ¿Qué dice Proverbios 27:4? Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Celos o envidia se define como el dolor que uno siente por el bienestar del otro, debido a la opinión de que la propia excelencia es una consecuencia disminuida. Y eso significa que el cristiano carnal siempre quiere sentirse superior y más admirado que los demás. Como decía el pastor Javier, yo siempre lo tengo grabado, que él decía, ya caminan como pavos reales. ¿Verdad, hermana Sonia? Él siempre manifestaba así. Pastores que ahora son como pavos reales. Hermanos, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo su palabra. La palabra de Dios. Sé que la palabra de Dios nos está hablando porque nos ama. Él quiere lo mejor para sus hijos. Siempre el pastor Carlos nos ha hablado sobre la unidad, sobre andar en la unidad del Espíritu. Por eso que suceden muchas cosas, porque no hay unidad en el Espíritu. Uno dice que es de Apolos, otro dice que es de Pablo, así. Y así está la iglesia. Así está la iglesia. Entonces eso significa que el cristiano carnal siempre quiere sentirse superior y más admirado por todos los demás, que todos lo admiren. ¡Qué bueno! ¡Qué bien todo lo que haces! Las malas actitudes que provocan contiendas y disensiones. Las malas actitudes que provocan contiendas y disensiones. Proverbios 26:20. Sin leña, ¿qué pasa? Y donde no hay chismoso, entonces cuando alguien venga a decirnos algún chisme, ¿qué tenemos que hacer? Perdóname, hermanita o hermanita, no te acepto tu chisme, gracias y chao chao. Porque si no, va a encenderse el fuego y se va a contaminar todo. Pero si yo le digo, más bien hay que orar, hermano o hermano, vamos a orar. Vamos a pedir al Espíritu Santo que Él acá. Ya si hemos orado y no ha cambiado, no, ya hay que entonces tomar la otra actitud que dice la palabra, que nos enseña la palabra. Tenemos que saber que una de las peores actitudes que promueven contiendas y división dentro de las iglesias es ser chismoso. Los cristianos carnales son chismosos, lamentablemente. Primera de Timoteo, capítulo 5, el verso 13.
Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. ¡Wow! Es la palabra. Espero que estén anotando la palabra, porque es bueno meditarla. La palabra dice que nos libera, la palabra nos sana, la palabra nos transforma, la palabra nos cambia, hermanos. Y la tercera característica, los cristianos carnales ponen su mirada, su corazón y su confianza en los pastores, en los líderes y en las denominaciones eclesiásticas. Su esperanza está en el hombre, por eso le decía, maldito el hombre que confía en el hombre. Primera de Corintios 3:4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? La iglesia de Corinto estaba, hermanos amados, dividida por grupos que apoyaban a dos pastores que habían estado en ese lugar. Uno de esos pastores, ¿quién era? Uno de esos pastores era Pablo. Y el otro pastor era Apolos. El pastor que fue instituido por Pablo para que siguiera al frente de la iglesia, que siguiera al frente. Es igual que dijeran algunos hermanos, no, nosotros somos del pastor Javier. No, nosotros somos ahora de los pastores Paredes. Ya cuando tú escuches eso, ¿qué significa? Lastimosamente hoy en día en las iglesias de Cristo hay divisiones causadas por cristianos que ponen su mirada en lo terrenal, en los hombres y no en el reino de Dios. Y tenemos que comprender que tanto los pastores, los predicadores y las diferentes denominaciones son solamente instrumentos usados por el Señor para cumplir su propósito de salvación de este mundo. Mientras que en la iglesia hay movimiento de estos espíritus, allá afuera hay tantas almas que necesitan ser rescatadas. Pero sin embargo estamos en la iglesia, nos fijamos y nos damos cuenta, sí, que no me miró, que no me saludó, que no. Hermanos amados, no seamos niños, no seamos carnales. Si algún hermano no me saludó, voy a orar porque algo debe pasarle a ese hermano. Capaz está atribulado, capaz está cansado, no habrá dormido. Tengamos la mente de Cristo, hermanos. En ese momento llevemos cautivos nuestros pensamientos a la cruz. Llevemos esos malos pensamientos. Ahí nos vamos a dar cuenta si realmente como cristianos estamos creciendo, estamos avanzando, estamos mejorando. Pero si todavía yo tengo la mente carnal, estoy pensando lo mal, entonces ¿para qué voy a la iglesia? Si la iglesia es un hospital, aquí vengo yo a sanarme, aquí vengo yo a liberarme, aquí yo vengo a corregirme. Entonces, ¿para qué vengo a la iglesia? Porque tengo que venir y me tienen que ver, me tienen que mirar que yo vengo a la iglesia. No, a la iglesia tengo que venir porque tengo hambre y sed de Dios. Y todos debemos de tener el mismo sentir. Todos debemos de estar enfocados en la misma misión. Yo no puedo hacer a mi manera, está bien, nosotros no somos tus papás para prohibirte lo que tú tienes que hacer. Tú ya eres un cristiano maduro, y el cristiano maduro siempre se somete y se sujeta a sus líderes, donde el Señor te colocó. Porque anhelamos tanto al Espíritu Santo, pero ¿por qué lo anhelamos? ¿Por necesidad? Al Espíritu Santo lo anhelamos porque lo amamos. Al Espíritu Santo lo anhelamos porque queremos obedecerle, porque queremos serle fiel. Te dejo estas 3 preguntas para que tú en la semana ores y le digas: Espíritu Santo, yo quiero amarte de verdad.
Espíritu Santo, yo quiero sentirte porque tengo esa necesidad de que tú vivas en mí, no para que otros me miren y digan qué espiritual que es esa persona. Espíritu Santo, yo quiero que tú vivas y permanezcas cada día de mi vida conmigo. No quiero ser emocional. Por eso, hermanos amados, siempre nosotros cuando predicamos le pedimos al Señor que sane tu corazón. Cuando sana tu corazón, las cosas van a fluir. Vas a ser amoroso, vas a ser comprensible, vas a tener compasión, vas a tener misericordia. Pero si tu corazón no se sana, tu mente no se sana, todo va a estar enfermo. Por eso nuestro anhelo en esta mañana, hermanos amados, es que sanemos el corazón. Y voy a terminar con 1 Corintios 3, del 5 al 9. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ahí está la respuesta, ahí está la palabra. No se enoje con nosotros, no se moleste con nosotros.